Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Trabajo en el diario Clarín hace más de 20 años. Lo cierto es que los temas de género empezamos a cubrirlos más sistemáticamente en los últimos 10 años. Antes teníamos acá el compañero Fero Soriano, trabajaba en Clarín. Teníamos una compañera que era Sibila Camps, que ella era la que hacía estos temas, pero más que tomarlos como temas de género o de agenda, eran los temas de ella, ¿no? Era casi una cuestión personal. Lo que quiero decir es que hoy es como mucho más fácil, está mucho más masificado y por suerte somos muchos y muchas los periodistas que nos podemos estar dedicando a estos temas, a visibilizarlos, porque nos dimos cuenta que los medios de comunicación son los, no sé, tal vez los actores más importantes a la hora de generar opinión pública, influir en decisiones, influir en acciones. Y si bien hay una discusión, ¿no? Si uno puede ser periodista y puede ser activista a la vez, me parece que en determinados temas que tienen que ver con los derechos humanos, está bien ser activista y periodista a la vez. Digo, ahí me parece que no hay grises, uno toma postura, toma posición, estará en una después la cintura para no poner adjetivos, por ejemplo, a mí me los borran, no puedo usarlos, tratar de ser objetivo, imparcial, buscarle la manera, ¿no? Es como casi un ejercicio extra, pero igual funciona y mucho. Y me parece que los medios también hoy en día tienen la responsabilidad de acompañar. Estamos viviendo un momento histórico en referencia al feminismo. No son los 60, que se pensaba a lo mejor en los medios hegemónicos como reproductores del poder y todo eso, que tal vez hoy en algún punto siga siendo igual, pero sabemos que los medios de comunicación y los masivos son actores fundamentales, sumados a las redes sociales, ¿no? Que hoy tienen una influencia enorme, sobre todo entre los más jóvenes, pero los medios de comunicación masivos siguen generando opinión pública, siguen llegando a gente que es la que tiene el poder finalmente, el poder de decisión, el poder de tener la opción y la responsabilidad de generar políticas públicas también. Bueno, dicho todo esto, no sé, todavía cuesta, de hecho traje el diario de hoy para mostrar que todavía es difícil abordar determinados temas. Y esto tiene que ver con los medios de comunicación y también, ya que estamos acá, y el tema es unir un poco los medios con el tema justicia, me parece que lo que se reclama en este momento histórico también y que estamos pidiendo tantos cambios y de visibilizar cuestiones, es que los medios tomen un rol activo y que la justicia esté como a la altura de las circunstancias también, ¿no? Por ejemplo, ayer a mí me tocó cubrir una vez más el tema de los femicidios, ¿no? La cantidad de femicidios que sigue habiendo en Argentina y que no baja, no se mueve, es una cifra que no baja. Y una de las cosas que se resaltaba ayer en la presentación del informe es que estas mujeres cuando ya son asesinadas y se vuelve para atrás en su historia, se habla con sus familiares, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, eran mujeres que ya sufrían violencia. En general, todas estas mujeres que fueron asesinadas, algo había, el vínculo no era bueno. Y hablo del vínculo porque en 90% de los casos eran conocidos. Su pareja, su expareja, su marido, el vecino al lado. Digo, no es un tema de inseguridad claramente, no es algo que pasa en la calle, sino que es otra cuestión. Y entonces, en el diario pusieron un título que a mí no me gustó, pero a ver, ¿qué es? Este año ya mataron a 225 mujeres y solo 16 habían hecho la denuncia. A mí lo que no me gusta de este título es que parece que la culpa la tienen ellas, que no habían hecho la denuncia cuando no es así. Le falta otra parte en la explicación, ¿no? ¿Por qué no habían hecho estas mujeres la denuncia?
Y lo que nos cuesta cotidianamente a los periodistas, las periodistas, cuando hacemos estas notas, cuando hay un femicidio y vamos para atrás y contamos que a lo mejor esta mujer ya había hecho 10 denuncias, 15 denuncias, tenía botón antipánico y terminó asesinada. Entonces, el mensaje que queda ahí sobrevolando es, hizo la denuncia, denunció varias veces, tenía el botón y la mató. Entonces, nosotros nos posicionamos también en un lugar complejo. Estamos diciendo a una mujer, permanentemente la estamos como instando a que la violencia no hay que naturalizarla, no hay que aguantarla, no hay que soportarla, no hay que silenciarla. La mandamos a que denuncie. Una mujer que llega a hacer una denuncia es una mujer que ya hizo un recorrido. No cualquier mujer va a hacer una denuncia. Y después, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, después de todo ese recorrido que hiciste, que te costó, que tomaste valor, que fuiste hasta este lugar, que supiste a dónde ir, porque ese es otro tema, muchas las mataron igual. Entonces es complicado eso, es complicado resolver desde la comunicación, ¿no? Eso es difícil. Otra cosa que no... ¿Sigo yo o vamos a hablar? Bueno, no, pues a lo mejor podíamos charlar todos. Otra cosa que se nos complica, no sé, por lo menos a mí, que es una enorme responsabilidad, es que diariamente seguimos recibiendo llamados, mails de mujeres que están como desesperadas, de mujeres que han sufrido violencia, que la siguen sufriendo, y en algún punto lo que están buscando es que salga una nota. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿para qué, no? Entonces es como que les diera cierta protección salir en un medio, porque no se sienten protegidas. Muchas de estas mujeres ya han hecho las denuncias y lo que sienten es que no pasa nada, o tienen miedo, o el tipo que denunciaron la sigue acosando, se le sigue acercando a la esquina, la sigue llamando por teléfono. Entonces es como una manera de protegerse. Y eso para nosotros también es muy complicado porque no estamos ahí para esto, ¿no? No podemos permanentemente ni estar contando estas historias porque serían demasiadas. Y ahí hay algo con la justicia que cuando tampoco podemos contar una historia sin chequear, o sea, una mujer llama y dice, bueno, yo tengo que chequear. Y cuando hablamos muchas veces tratamos de hablar con las voces de la justicia, digamos, ¿no? En los juzgados, es difícil que respondan, es difícil que atiendan. Cuando hay chicos involucrados, la respuesta es no se puede decir nada menos por teléfono porque hay chicos involucrados, y es cierto, pero eso también a veces funciona como arma para que las historias no se puedan invisibilizar. Y termino así con esto. Otras grandes historias que tenemos y que venimos contando hace mucho tiempo que tienen que ver con la justicia y con las mujeres que no se sienten escuchadas son las que nosotros llamamos las madres protectoras, ¿no? Que son las madres que han ido a denunciar a que sus hijos fueron abusados. Y este es un tema que todavía se discute mucho en la justicia. Parece increíble, pero a lo mejor todavía se sigue usando en algunos juzgados el término SAP, ¿no? Lo del síndrome de alienación parental. Y hay chicos que las madres han ido a denunciar que han sido abusados y estos chicos siguen revinculados con estos padres en revinculaciones forzosas, que parece increíble que ocurra, pero ocurre. Y lo digo porque estas madres nos llaman todo el tiempo a nosotros. No puede ser, se puede hacer algo, hay que, a ver, no sé. Entonces lo planteo como para contar en la situación que muchas veces estamos nosotros con referencia puntualmente a los temas que tienen que ver con la justicia. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá. Me siento intimidada yo por la calidad de los panelistas, pero también por el auditorio. Pero bueno, por suerte los panelistas son tan buenos que han facilitado mucho esta presentación. Sobre todo Mariano, que presentó una estructura muy parecida a la que yo pensaba. Hemos trabajado mucho, nos conocemos tanto y pensamos hasta las estructuras similares. Con lo cual ya la mitad de mi presentación está dicha. Bueno, alguna de la idea de pensar, ¿no? Los estereotipos en los medios y en la justicia se vinculan
con el impacto que tiene la presencia de los estereotipos en los medios y en la justicia, y esto tiene que ver, porque como decía Mariana, ¿no? Son como uno de los medios de comunicación, son uno de los principales formadores de opinión pública, y además están entrenados, y también retomamos la pauta publicitaria, el espacio publicitario, digamos, la publicidad en los medios, que están entrenados justamente para incidir en las subjetividades y para llegar. Tenemos un discurso muy poderoso ahí, y por otro lado tenemos el discurso judicial, que es un discurso de poder, ¿no? Porque no tiene la misma difusión, la misma llegada, pero lo que sí tiene es la autoridad de la ley. En este sentido es un discurso muy importante de poder. Entonces estos dos ámbitos son espacios privilegiados para la reproducción de estas formas de violencia, de discriminación, cuando transmiten y reproducen estereotipos, pero también son espacios privilegiados para tratar de desandar, y yo creo que en los últimos tiempos es un poco lo que está pasando, ¿no? Ingrid decía, bueno, hay periodistas y hay medios de comunicación, y nosotros podemos decir, bueno, hay un sistema de administración de justicia y hay distintos operadores y operadoras jurídicos, y entonces esa diversidad tiene diferentes formas de expresión que se están reflejando. Entonces, una primera observación es que cuando nos espantamos ante una noticia periodística o ante una resolución judicial por algún sesgo claramente discriminatorio, por trasladar algún estereotipo, es que quien escribió esa nota, quien redactó esa sentencia, no viene de Marte, no viene de un espacio diferente, sino que lo que está haciendo es plasmar, muchas veces en letra de molde, en una resolución judicial o en otra forma, estereotipos que están presentes en la sociedad. Entonces, digamos, parte del desafío es que estamos lidiando con creencias que están extendidas y muchas veces están naturalizadas, invisibilizadas. Y es esa justamente parte de la dificultad y del desafío. Por supuesto que es inaceptable este tipo de estereotipos en el sistema de administración de justicia, porque justamente quien tiene por trabajo garantizar el acceso a la justicia, y cuando usa estereotipos, en lugar de garantizarlos, lo que hace es incurrir en nuevas prácticas discriminatorias y violentas, como había señalado ya antes Mariano. Otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de estereotipos de género, que es lo que nos llama hoy a propósito de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, estos no suelen estar desapegados de otros estereotipos, ¿no? Esto Diana Mafiel decía, bueno, hay que tener una mirada interseccional, porque en general estos posiciones, estos posicionamientos que suelen ser machistas, androcéntricos, sexistas, o también suelen ser clasistas, racistas, xenófobos, etcétera. Es decir, hay que estar atentos al entrecruzamiento de distintos estereotipos que atienden al género, la identidad de género, a la orientación sexual, digamos, a los roles esperados, pero también a la edad, a la clase económica, a la pertenencia a un pueblo originario, entre muchos otros. La presencia de los estereotipos en lo que hace una investigación judicial tiene efectos nocivos que ya fueron también señalados en la presentación anterior y que muchas veces actúan para descreer del relato de las víctimas o para trasladarle la responsabilidad por lo que se está denunciando o investigando. Ahora, es cierto que en los últimos tiempos se ha puesto en escena una crítica a la presencia de estos estereotipos, y esto ha llevado a buenas prácticas, y por eso, como decía Ingrid, y como yo ahora tomo sus palabras para decir, hay distintas periodistas y distintos periodistas, y hay distintas operadores y operadores vinculados al sistema de administración de justicia, entonces el panorama es bastante variopinto. Con lo cual, podemos decir que hay algunos avances. No todos los periodistas, no todas las periodistas, ni todo el sistema de administración de justicia se dedica a reproducir estos estereotipos, lo cual es positivo. Pero otra cosa que ha sucedido es que si antes aparecían impresas y de forma notoria la consagración de estereotipos de género en resoluciones judiciales o a veces en notas periodísticas, esta cierta denuncia, esta crítica que se ha hecho en los últimos tiempos, que ha servido para sensibilizar y para modificar muchas de las prácticas, también ha servido para disimularlas, para ocultarlas. Entonces, los estereotipos ya no siempre aparecen de forma tan expuesta, sino que hay que buscarlos más en lo subterráneo, ¿no? A veces no aparecen dichos, sino que aparecen implícitos en determinadas prácticas, en determinadas formas que es necesario poder interpretar porque no están expuestas tan claramente. Los estereotipos en las investigaciones penales han sido bastante abordados o analizados en lo que hace a aquellas
investigaciones que tienen a mujeres como víctimas de delitos de violencia de género, por ejemplo, y como ya señaló Mariano, se evidencian de distintas formas. Entonces, si hay, por ejemplo, un estereotipo acerca de que las chicas jóvenes son fáciles o se van de fiesta, bueno, las autoridades no reaccionaban para iniciar rápidamente las investigaciones. Y lo mismo ocurre en las distintas etapas procesales. Si el estereotipo, por ejemplo, en un caso de violencia sexual, es que la mujer o miente o lo provocó, el foco de la investigación no está puesta en el hecho investigado, sino en la víctima, para ver si ella, cuando dice que sí en realidad, cuando dice que no en realidad quería decir que sí, o se lo provocó, o lo buscó, etcétera, ¿no? Acá están muy presente el estereotipo que fue señalado en un libro magnífico de Esther Madrid, que es A las niñas buenas no les pasa nada malo, a donde muestra de qué forma el control social actúa condicionando la conducta social de las mujeres, según cuál es la expectativa social, y cómo se castiga a aquellas que pretenden desafiar estos mandatos sociales. De esta forma, si a una mujer le pasó algo, bueno, vamos a ver si no hizo algo malo, porque a las niñas buenas no le pasa nada malo, ¿no? Entonces, digamos, estos estereotipos corren el foco de la investigación del hecho investigado a la mujer que denuncia haber sufrido el delito. También en la identificación y en la recolección de pruebas, ¿no? Aquellos estereotipos acerca que mantienen roles estereotipados separados y ciertos roles fijos y determinados a las mujeres y a los varones en el grupo familiar, han servido para justificar la permanencia de mujeres en un ámbito privado y para alegar una supuesta no intervención del Estado en la esfera pública o en aquellos conflictos denunciados en este ámbito privado. Y esto también hacía que aquellas mujeres que denunciaran sufrir violencia no cruenta o no con hechos de mayor gravedad, a donde era más difícil mirar para un costado, a la justicia penal, tenían por resultado el archivo de las actuaciones por no contar con elementos de prueba, y no había ninguna investigación, digamos, no se buscaban los elementos de prueba como los testigos, si decían, bueno, si había peleas a los gritos, ver si los vecinos podían dar cuenta de ellos, si decía que le amenazó con un arma, allanar el domicilio para ver si hay un arma o no, etcétera, porque predomina un estereotipo acerca de que es un conflicto que debe ser resuelto en el espacio privado. También no solo con la prueba que no se busca, sino también con la que se busca, ¿no? Cuando se denuncia violencia sexual es una prueba estandarizada, el test de fabulación a la víctima. Esta estandarización de esta prueba se encuentra sola y únicamente en este tipo de delitos, sino en delitos contra la propiedad. Si yo voy y denuncio el hurto a mi celular en el colectivo, a mí no me van a mandar a hacer un test de fabulación, pero a las víctimas de violencia sexual lo suelen hacer de rutina. Y de este modo también se ve en la valoración de esa prueba, por supuesto, porque si hay una desconfianza de la víctima se espera la corroboración de todos los elementos de su relato, porque como no se confía en su palabra, hasta si miramos a la historia, las mujeres no podían ser testigos en los juicios, ¿no? Hay una desconfianza, fuimos creados en el sistema judicial con una desconfianza hacia las palabras de las mujeres, entonces hacen falta pruebas directas que corroboren o pruebas adicionales en cada elemento. También se ve en el trato y finalmente también en la sanción para aminorar la respuesta penal pensando que la mujer también un poco lo provocó o fue responsable. Estos estereotipos, que no siempre aparecen tan evidentes, han sido en alguna medida desalojados de algunos trámites judiciales según la sensibilización o la capacitación o la formación que hayan podido acceder algunos. Pero en todos los casos, sea por falta de formación o de sensibilización o por mantener como válidos estos estereotipos, lo cierto es que siempre cumplen una función que excede la del caso individual, que excede el caso particular que llega a resolución de ese juzgado o de ese tribunal, y tienen que ver con un carácter normalizador, moralizador, pues los estereotipos son fuertemente moralizadores, y también aleccionadores, ¿no? Es una forma de dar respuesta a aquellas mujeres que se atreven a controvertir estos mandatos sociales imperantes y la desconfianza que genera una mujer que no se adapta a las expectativas sociales. Si estos estereotipos operan así cuando la mujer aparece denunciando ser víctima de un delito, se ven intensificados más cuando aparecen como infractoras a la ley penal. Esto lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo señalaba antes Mariano, en el caso JB contra Perú y también en el caso Espinosa González, en los que señalaba que hay cierta desconfianza cuando una mujer aparece en infracción con la ley penal. Y esto, así como opera en la dilucidación y sanción de los hechos en que las mujeres denuncian ser víctimas de delitos,
también actúan en las investigaciones a donde aparecen entonces en conflicto con la ley penal. Y operan de distintas maneras. En primer lugar, que era lo señalado por la Corte Interamericana y algo que suele ocurrir, para no investigar los delitos de violencia de género que denuncian cuando aparecen criminalizadas, ¿no? Si una mujer que aparece imputada en una conducta penal manifiesta que en realidad realizó esa conducta porque se sentía coaccionado, porque tenía miedo, porque alguien la amenazó, hay una desconfianza que remite al estereotipo de la mujer instrumental, ¿no? Uno de los estereotipos presentes, que la mujer miente para conseguir un beneficio. Entonces se presenta a sí mismo como víctima de una situación de violencia de género para obtener una mejora, una ventaja en la causa penal que se le sigue, y de esa forma las autoridades se excusan de investigar cuál es la realidad o no de esa situación de coacción o de violencia que la mujer está invocando. En segundo lugar, estos estereotipos también operan para criminalizar de forma directa a las víctimas de violencia de género. Algún ejemplo de este tipo lo tenemos con aquellas mujeres que se defienden de la violencia cometida por parte de sus parejas o exparejas, pero que terminan criminalizadas, sancionadas. Afortunadamente en el país en los últimos años los casos que llegan a instancias superiores terminan declarando la nulidad de estas condenas, pero tras años de cárcel de estas mujeres. Y los estereotipos en estos casos surgen muy claramente. Por ejemplo, hay resoluciones judiciales que señalan que, bueno, la mujer recibía violencia, pero ella eligió quedarse ahí, como si fuera que la mujer, primero el mito de que la mujer elige quedarse o no quedarse en la situación de violencia, ¿no? Ya es un presupuesto falso, pero además como si mantenerse en una relación violencia les hiciera perder un derecho tan fundamental e inherente a las personas como es el de su autoprotección. Estas mujeres suelen ser criminalizadas por ser víctimas de violencia de género y reaccionar no como una víctima de las reales, de las que se espera una buena víctima en mujer, esto es un rol pasivo, sino haber repelido estas agresiones contra el maltratador. Pero otros casos también de criminalización tienen que ver con algo que recién mencionaba Mariana Iglesias en su presentación, ¿no? Estas mujeres que, por ejemplo, denuncian abusos cometidos contra sus hijos y contra sus hijas, que tienen el deber legal de denunciar, porque ellos son responsables con respecto a la seguridad, a la integridad de los hijos que dependen de su cuidado. Entonces están con la obligación de que si tienen sospecha, denunciar, pero muchas veces después de denunciar son perseguidas civil o penalmente por haber presentado estas denuncias. Hay un caso que fue muy difundido, que es muy conocido en los medios, a donde a una de estas mujeres que hizo esta denuncia, luego de tramitar el proceso, el tribunal, tras disponer la absolución del acusado, pide que se traigan fotocopias para que se investigue si hubo una inducción en el relato y la condena en costas, en un claro mensaje al accionador, para que claramente es un desaliento, ¿no? Y en esto he conocido a muchísimas de las mujeres que pasaron por estas situaciones y el mensaje siempre es: si yo sabía no lo denunciaba, ¿no? Porque consideran que la situación de desprotección es aún mayor. Bueno, este caso finalmente y afortunadamente fue anulado por la casación en algunos de sus aspectos centrales al menos. Por otro lado, también estos estereotipos operan para criminalizar a aquellas mujeres que se apartan no ya del ideal de cuál es una víctima real de violencia, sino de cuál es el rol esperado con respecto al ejercicio de la maternidad. Y en esto también los medios de comunicación han tenido un rol importante mostrando los estereotipos y el carácter persecutorio que muchos de estos procesos tenían en estos casos. Y tal vez traigo el primero que yo recuerdo que haya tomado una dimensión pública de estas características, que era el de María Obando, ¿no? Que ella fue perseguida, estaba llegando a una instancia de juicio, había estado presa durante años, y así como los medios de comunicación a veces consagran y reproducen estos estereotipos, en este caso los medios de comunicación pudieron mostrar que tenían presa a una mujer que a los 37 años tenía 12 hijos, que nunca había tenido atención médica personal, que no había atendido nunca ninguno de sus embarazos yendo a una atención médica, que estuvo trabajando hasta el día de su parto cortando piedra, y que parte de las imputaciones eran que no era buena madre, y que las preguntas a los testigos que llevaban a dictarle la prisión preventiva y el procedimiento es que ella se quería ir a trabajar en lugar de quedar cuidando a sus hijos, y en lugar de eso quería ir a trabajar picando piedras, ¿no? Pero en ese sentido, hay una alianza positiva para denunciar estos estereotipos y mostrar de qué forma se terminan criminalizando muchas veces la pobreza o el apartamiento de un ideal de maternidad
que es totalmente ajeno a muchísimas realidades, ¿no? Una mujer que vivía en 16 metros cuadrados, sin agua corriente, sin baño, etcétera, etcétera. Y del mismo modo ocurren los delitos de drogas, ¿no? Cuando se les suele ser valorado o se les reprocha el haber vendido droga en su hogar y no se analiza el contexto, aunque tal vez la venta de drogas en el hogar era el único medio de subsistencia, digamos, que era una venta, un narcomenudeo de subsistencia y que no tenía ninguna alternativa para que si era la única responsable a cargo de un grupo familiar numeroso y no podía salir a trabajar y a garantizar el cuidado de los hijos. Y esto, en lugar de ser considerado como un contexto para temperar la pena o considerar si tuvo alguna otra alternativa, es considerado como un agravante, digamos, la falta de este enfoque de género. Bueno, también está muy presente el estereotipo de la mujer mendaz, ¿no? Esto de que las mujeres mienten. Básicamente, las mujeres somos mentirosas. Las mujeres no podíamos ser testigos porque nuestra palabra no es creíble y por eso hacen falta estos resguardos posteriores. Y un caso que no me voy a detener porque seguramente va a hablar después de Fernando, tiene que ver con el de Claudia Suárez, que es a donde claramente la situación de una mujer que actúa en un estado de extrema necesidad cometió una conducta que la reconoció como contraria a la ley, pero que estaba plenamente justificada en el sentido de la finalidad de la norma, pero no le creyeron. Y no le creyeron hasta el punto final de que su hijo se murió. Y ahí sí le creyeron. Y ahí dijeron, no, ahora que murió le creemos. Digamos, pero le creyeron cuando murió su hijo. Cuando dijo, lo hice para evitar la muerte de mi hijo, no era creíble. Cuando murió le dijeron, ahora sí te creemos. Básicamente ese fue, en términos muy burdos, el relato de la suerte procesal penal de esta mujer. Y por último, y con esto cierro, estos sesgos también se ve cuando una mujer aparece implicada en un delito común, sin estos componentes tal vez de estar o no en una violencia de género. Y acá voy a traer un caso que no conozco, que no leí la sentencia, no conozco el expediente, pero sí quiero reparar en el impacto mediático, que es el de Nair Galarza, ¿no? Cuando una mujer comete un delito de estas características, es decir, dio muerte a su pareja o expareja, generó cierta fascinación y deleite en los medios y tuvo una respuesta penal sumamente rápida, adecuada en tiempos de acceso a la justicia para la resolución del caso y sumamente dura. Yo no conozco los criterios de ese tribunal para decir si mantiene diferencias o no cuando el agresor es un hombre y la víctima es una mujer. Pero lo que sí se puede ver claramente es la distinta cobertura mediática y este deleite un poco perverso del público por querer interiorizarse sobre cada aspecto de la vida de una joven que dio muerte a su pareja o expareja y cómo contrasta esto con el sinnúmero de casos contrarios que tenemos a donde la víctima de la muerte por parte de la pareja o la pareja es una mujer. Yo hace poco me fijé para buscar algún dato y encontraba que se sigue cubriendo, por ejemplo, si ustedes googlean nos podemos enterar cuántas materias de derecho dio o cuándo se hacen las atenciones de salud. Es decir, así como cuando la mujer es la víctima del delito denunciado, el foco de la investigación está puesto en la víctima, cuando es agresora el foco también está puesto en la mujer. Digamos, a diferencia de lo que ocurre con los femicidas. Yo no conozco ninguna carrera que siga, cuál es la carrera que sigue los controles médicos que se haga algún femicida, porque no es noticia. Y el contraste también en esta fascinación o en esta... en este deleite de mostrar como un fenómeno a esta mujer, una mujer que aparece como homicida de su pareja o expareja, contrasta con un interés cada vez menor de los casos contrarios, porque lamentablemente o claramente no son considerados noticia. Pero que no sea noticia un hecho de femicidio, en realidad lo que nos muestra no es que la ausencia de un hecho que amerite una atención pública, sino la banalización del terrible alcance que adquiere la violencia de género en términos de visibilización y denuncia de este tipo de casos. Con respecto a lo que decía Raquel, quiero dar un ejemplo para que vean en lo concreto de qué está hablando Raquel. Nair Galarza mató a su novio a fines del año pasado y todos nos enteramos porque mandaron enviados especiales y había notas todos los días durante un montón de tiempo. Yo lo cuestioné en mi lugar de trabajo y me dijeron, la respuesta fue, es que las mujeres también son violentas, ¿no? Entonces me dijeron, ¿por qué no haces una nota de mujeres violentas? Y poníamos a Nair, a esta chica cordobesa, la de Cordobesa que le cortó el pene al novio, y la mendocina, la que atropelló al rugbyer.
Entonces, juntando los 3 casos, podíamos armar la tendencia de las mujeres violentas. Entonces yo me quedé muda, me fui a mi asiento y me puse a pensar, y esos 3 casos habían pasado en 4 meses, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, en 4 meses, ¿cuántas mujeres asesinaron? 100. Me hice la cuenta por 30 en ese momento. Digo, bueno, ¿cuántas nenas menores de 14 años fueron madres porque producto de violaciones? 960. Entonces fui y le dije a la persona que me había encargado la nota que bueno, que yo hacía esa nota, pero que iba a poner en la cabeza que en ese mismo periodo habían asesinado a 100 mujeres, porque hay un femicidio todos los días que ya no damos, porque ya no son noticias, y que 960 nenitas habían tenido un bebé, porque todos los días en Argentina 8 nenas tienen un bebé, una cada 3 horas. Y entonces la respuesta fue, bueno, dejá, y no hice la nota, ¿no? Por suerte, pero como dice Raquel, seguimos a diario enterándonos todo lo que sigue haciendo esta chica. Lo que pasa que la explicación más banal es que, bueno, es una chica joven, bonita, rubia, de clase media y vende un montón. Y es verdad, eso es cierto, porque, bueno, aparte depende cómo pongas la noticia. Yo hago así porque la ponen en la home de la web arriba de todo y todo el mundo lo lee. Cuanto mejor presentás una noticia, más se lee. Es como un... Bueno, y que lo otro ya no es noticia porque algo que ocurre todos los días no tiene gracia. Igual ahí... Digo eso desde lo periodístico, pero me parece que en el fondo hay algo mucho más perverso que tiene que ver con esto. A ver, la mujer también puede ser violenta, ¿no? Es como tratar de ojo, no avancemos tanto, ¿no? Me parece que... Y perdón. Yo, digamos que todo este movimiento deconstructivo lo viví al lado de referentes como Mariana, compartiendo escritorio con Marianita, con Sibila Camps. Entonces, digamos, fue bastante fácil para mí. Por el ejemplo y por ver justamente escenas como, por ver y ser partícipe también de escenas como la que acaba de describir Mariana, y que un poco era lo que yo quería decir, que nosotros tenemos que hacer desde los medios, o sea, los periodistas no somos los medios en los que trabajamos, y tenemos que ejercer una especie de resistencia basada en los datos, en la información. El ejemplo que da Mariana es espectacular, es la manera en que se puede bajar una nota absurda, ¿no? Y que se puede combatir las propias contradicciones que tienen los medios. Otra cosa que pensaba mientras escuchaba a Mariana es como, y aparte me trae recuerdos traumáticos, ¿no? De casi 20 años en Clarín. Sí, sufro de estrés postraumático, te escucho y empiezo a temblar. Esto que te decían de no adjetivar las notas es gracioso, porque las primeras 20 páginas de ese libro, de ese diario, están permanentemente adjetivadas. Y el semáforo, ese recurso absurdo que tienen en la página 2, es una adjetivación constante. O sea, ellos son capaces de decirte lo que está bien y lo que está mal en 5 líneas, adjetivando permanentemente. O sea, un semáforo rojo es una manera de adjetivar, y un semáforo verde también. Entonces, creo que la mejor manera es resistiendo con información, ¿no? No las piedras adentro de la redacción, sino contrarrestando con datos, como bien hiciste y haces tanto, y hacemos. La verdad que a mí, en el nuevo periodo de trabajo en Infobae, no me cuesta tanto. Es un espacio más libre y que además está dirigido por mujeres, lo cual me parece que amplía las ventajas para trabajar. Lo que creo es que una manera de trabajar estos temas, quizás mi manera, es esencialmente contando historias. O sea, humanizando los personajes y tratando de generar empatía no solamente en los lectores, sino en nuestros editores y jefes. Es decir, tratando de poner a todo el mundo en el lugar del otro, ¿no? Que parece tan fácil y es tan complicado. De alguna manera siento que me convocaron, o que Anita me convocó para contar el caso de Claudia Suárez, que me parece un buen ejemplo de algunas cosas que están bien, digamos, que se pueden hacer en el periodismo,
No sé si todas y todos conocen la historia de Claudia, pero si no la repaso brevemente. Claudia es una chica de 33 años, boliviana, que el año pasado se enteró que su hijo Fernando, su primer hijo de 4, porque ya estaba embarazada, estaba enfermo de cáncer, en un país donde, a pesar de todos los avances que ha tenido en los últimos 10 años o un poquito más, no tenía asistencia gratuita para los enfermos de cáncer. Claudia es madre soltera, los padres de sus hijos no existen, trabaja limpiando casas en la ciudad de Montero, que es una ciudad a 80 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Cuando los médicos le dicen que su hijo tiene cáncer, bueno, le pasa lo que le pasa a todo el mundo en esas circunstancias, empieza a pensar cómo carajo hace para cubrir el tratamiento oncológico. Y entonces, no sé si a lo primero que recurre, pero recurre enseguida, es a los tranzas de su ciudad. Y ella me cuenta que va a la rotonda, que no sé bien qué es la rotonda, me gustaría estar ahí, pero va y bueno, conecta con narcos de la ciudad, y entonces consigue que le den no es que consiguen, sino que se convierte inmediatamente en una víctima de la trata de los narcos. Entonces los narcos le dicen que si logra dejar 1 kilo de cocaína acá en Liniers, estamos hablando de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Así que hacer un montón de kilómetros, muchas horas, varios días de viaje. Si consigue dejar esas 2 valijas con 40 paquetitos de cocaína, 1 kilo, y le dan $500. $500. Yo no sé bien ahora cuánto vale 1 kilo de cocaína en Europa, pero estamos hablando de más o menos 5.000 euros. Y ella se arriesga y la agarran en la frontera, la agarran en Ledesma, en Jujuy, la meten presa. Ella enseguida admite que había cometido ese delito para digamos, solventar el tratamiento oncológico de su hijo. Obviamente no la escuchan, queda presa. El hijo abandona el tratamiento. Yo siempre pienso, trato de no pensar mucho, pero la culpa que le haber agarrado ese pibito de 13 años con su mamá presa por culpa de él en su cabeza. El nene abandona el tratamiento, a los pocos meses le amputan la pierna, la madre da a luz a su 4ª hija en prisión y nadie le cree y está escondida ahí. Es un topo olvidado en una cárcel que además fue construida para albergar mulas. La cárcel de General Gómez en Salta se le dice la cárcel de las mulas. Ahí que está el Lula, la veo, periodista salteña referente, lo debe saber. Bueno, las metían en containers a las mulas. El 90%, corregime Raquel si estoy equivocado, pero creo que el 90% de las mujeres presas, por lo menos en cárceles federales, están presas por violar la ley de drogas y en general son mulas, o sea, son víctimas de los narcos y de la trata. Y las metían en containers hasta que construyeron la cárcel de las mulas. Bueno, Claudia dio a luz y no le escuchaba a nadie. Y bueno, esto cambia, a mi juicio, lamentablemente, pero por otro lado, milagrosamente, empieza a cambiar cuando en Infobae publicamos la historia de Claudia. Me llama una fuente y me dice, tenemos esta historia, y era martes, un martes de sol, y le digo a esta persona, le digo, me parece una gran historia para darle el fin de semana, claro, yo pensando desde lo periodístico, y me dice, che, es martes, creo que quizás se muera antes el niño. Y ahí como que yo salí del lugar, o sea, a veces necesitas esos cachetazos para salir del lugar de periodista y convertirte en algo más. Porque además creo que ese algo más es la esencia del trabajo de periodista. Ahí yo estaba leyendo mientras hablaban las compañeras, la plaqueta esa en honor a Díaz Lestrén, que dice que el homenaje del Ministerio Público de la Defensa a quienes creen que un mundo más justo es posible. Yo creo que el trabajo de los periodistas es tratar de ayudar a que un mundo más justo sea posible. Y entonces esa especie de cachetazo virtual que me dio la fuente diciéndome que el nene se iba a morir,
Bueno, digamos, nada, el mismo día, al otro día publiqué la nota, y ese mismo día, después de, supongo, el juez verse con nombre, apellido y foto publicado en Infobae, que la leen es un sitio que leen 50 millones de personas por mes. Además, me gusta imaginar que la hija fue con el teléfono y le mostró al padre y le dijo: ¿vos sos el hijo de puta que está haciendo esto? Digamos, esa es la idea que yo me figuré un poco, al nivel de que al otro día le consiguieron un permiso extraordinario para que pueda ir un mes a estar con su hijo. Ella llegó a Bolivia al otro día, a las 48 horas, estuvo 4 días con el hijo, que sin saber que su mamá iba a ir, le había pedido a la médica volver a su casa a morir, y le instalaron una internación ambulatoria. Claudia llegó un sábado y Fernando se murió el miércoles 17 de octubre. El miércoles 17 de octubre a la noche, Evo Morales anuncia en una cadena nacional que va a partir de ese momento, dice algo así como que sentía vergüenza por la situación y que a partir de ese momento se iba a dar tratamiento gratuito oncológico a todos los enfermos de cáncer de Bolivia. Más allá de la satisfacción personal, una de las cosas que yo pensaba al respecto es qué importante es la relación de los periodistas con las fuentes, con los operadores judiciales. A qué niveles podemos, digamos, a qué niveles de generar un mundo más justo, como dice la plaqueta, podemos llegar siendo precisos, oportunos, dinámicos en nuestras relaciones. Obviamente nosotros nos nutrimos de las relaciones con las fuentes, pero siempre puede ser mejor esa relación y siempre podemos ser conscientes de que quizás con un llamado podemos resolver la vida no solamente de una persona, sino como me dijo la persona que me pasó esta historia cuando Evo Morales hizo este anuncio, me dijo: vos te das cuenta que ayudamos a miles de personas, digamos, ¿no? O sea, un montón de gente de Bolivia le cambia la vida a partir de que en el fondo es un hecho de injusticia, ¿no? Una situación horrible. Y bueno, me parece que esa relación entre las fuentes judiciales y los periodistas puede ayudar a cambiar un poco el panorama y a combatir contra estos estereotipos y contra este prejuicio que hay de género, porque acá también con lo que nos encontramos, si ustedes googlean las notas y se ponen a leer los comentarios de los lectores o supuestos lectores, o en Twitter las repercusiones que iba teniendo la nota, también había gente que la criticaba por cometer un delito, ¿no? O sea, con una falta de empatía total. Pero bueno, me parece que esa es la manera. Creo que esa es una militancia bien entendida, es un periodismo militante bien entendido. Yo no estoy absolutamente en contra de la estigmatización que hay sobre el periodismo militante, sobre todo cuando no es militante partidario. Yo me considero un periodista militante en varias ramas. Y creo que la manera quizás para lograrlo es humanizar a los personajes que describimos, digamos, no naturalizarlos, sino, humanizarlos a través de contar sus historias, tratar de que el lector pueda conmoverse, pueda ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y bueno, el trabajo nuestro es de los periodistas es tener la lucidez para estar atentos y ser sensibles y mantener esa relación tan importante con las fuentes judiciales que son los que nos nutren. Digamos, somos una especie de red que debería trabajar en conjunto para ayudar a los demás. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer a las organizadoras de la Defensoría General por invitarme, y sobre todo a Julieta Di Corleto, que siempre es tan generosa conmigo. Bueno, y sobre todo, como decía Ana recién, la posibilidad de hablar de estos temas con mujeres y con varones, ¿no? Porque digamos, como surgió a lo largo de toda la mañana, esto es una responsabilidad que tenemos varones y mujeres, ¿no? Bueno, es difícil ser la última y hablar después del caso de Claudia que contó Fernando. Pero bueno, me parece importante retomar lo que ya todos dijeron de manera mucho mejor de lo que voy a decir yo, de cuál es la importancia de ver esta relación que existe entre los medios de comunicación y la justicia.
Por ejemplo, como dato, ante la falta de registros oficiales de femicidios, los primeros registros sobre la cantidad de mujeres muertas víctimas de violencia de género lo hizo la Casa del Encuentro con base en los medios de comunicación, ¿no? O sea, el primer actor relevante para empezar a medir esto tuvo que ser una ONG con base en los medios. Entonces, empezamos a ver cómo los medios de comunicación y la justicia tienen, evidentemente, un camino en común para desandar estos estereotipos. También todos los expositores y las expositoras llegaron a la conclusión que es también evidente cuál es la función que cumplen tanto los medios de comunicación como la justicia en crear valores, en difundirlos y sobre todo en sostenerlos, ¿no? Por eso digo, esto también es un rol que tenemos en común para desandarlos. Ya lo explicamos varias veces o se vio varias veces, pero ¿qué es un estereotipo, no? Volvamos un poco sobre esa idea. La asignación de estereotipos, y en especial de género, que es lo que nos interesa ver hoy, es la asignación a una persona de determinadas características o determinados roles según la supuesta membresía, según su supuesta pertenencia a un grupo, y de esta manera se invisibilizan características propias, individuales, que tiene esa persona, roles, vulnerabilidades, funcionalidades. Esto en general es un proceso que hacemos todos los seres humanos para facilitar la vida, ¿no? Porque si no sería imposible categorizar, digamos, definir a cada una de las personas conociendo todas sus características. Uno ve a un chico con un guardapolvo blanco y supone que es un alumno de una escuela pública. Tal vez es un médico peticito o una médica peticita, pero bueno, es un proceso natural. Y estos procesos se van a lo largo del tiempo cada vez estableciendo más en el imaginario de cada uno de nosotros, digamos, y se van incorporando de una manera crítica e invisible. Pero a partir de eso se toman muchas de las decisiones que nosotros tomamos día a día, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en el ámbito social en general. Por eso tienen una importancia superlativa y por eso nos convocan hoy. El problema es cuando estos estereotipos son nocivos, ¿no? Cuando generan o la exclusión de un derecho o la limitación o imponen una carga. Por ejemplo, lo que venimos diciendo, la carga de las mujeres con respecto al cuidado primario de los niños, niñas y de las personas adultas y de las personas mayores. La negación de derechos, por ejemplo, cuando nosotros desde la UFEM litigamos un caso ante la Corte, bueno, que Raquel también lo debe conocer, el de una mujer que quería ser colectivera, el caso Cisneros, y esa empresa no tomaba mujeres porque entendía que por características físicas las mujeres no podían ser colectiveras. Es cierto que los estereotipos afectan tanto a varones como a mujeres, ¿no? El problema es, como decíamos, cuando esto implica una discriminación específica, como es el caso de las mujeres, porque los estereotipos que se asignan son de menos valor, cuando son degradatorios respecto de los varones. Ese tipo de discriminación es la que funda la violencia de género. Por eso la importancia de ver esta asignación de estereotipos de género respecto de la violencia de género. La violencia de género es una relación desigual de poder que es histórica y es estructural entre varones y mujeres, pero que afecta más a las mujeres porque son las mujeres las que a partir de ese estereotipo reciben una jerarquía menor y se le asigna siempre un rol subordinado respecto de los varones. ¿Qué hace un estereotipo? Tiene un doble juego. El estereotipo permite esa discriminación, esa violencia, pero a su vez, una vez que la violencia se establece, la perpetúa, la fundamenta. Entonces, la permite y después la justifica, ¿no? Y va generando este clima de impunidad que va a permitir a su vez otros casos más. Podemos decir, como decíamos antes, que la asignación de estereotipos de género afecta tanto a hombres como a mujeres, porque es el mismo juego. ¿Cuáles son los roles asignados normalmente a las mujeres? Pero podemos ir a lo femenino en general. A la subordinación, la debilidad, la delicadeza, la dependencia. Y estos estereotipos a veces se presentan como negativos, por ejemplo, las mujeres son irracionales o son mentirosas, como decía Raquel antes, pero también a los que son aparentemente benignos. Entonces, por ejemplo, se dice que las mujeres son más protectoras y en ese sentido se le asignan más cargas que la que se le asigna a los varones, como decíamos antes, por ejemplo, en el cuidado de los niños y niñas.
A su vez, este estereotipo que recae, nocivo de género que recae sobre la mujer es todavía más grave o todavía más evidente cuando confluyen otras razones de interseccionalidad, cuando las mujeres, además de su género, están presas o son pobres o cuando pertenecen a la colectividad LGTB o cuando sufren adicciones. Todo esto además subordina todavía más el rol que se le asigna a partir de los estereotipos. Bueno, los roles asignados a los varones son como la contraparte de esto, ¿no? Son los que ejercen la autoridad, son los que tienen el poder de controlar, son los proveedores, son los que tienen la fuerza física. Y de esa manera son los que preservan el orden social que pretende establecer esta asignación de estereotipos. La mujer es débil, el hombre es fuerte y es el que vuelve las cosas, digamos, a la normalidad, vuelve a equilibrar el sistema de roles asignados. Como soy abogada, voy a mencionar algunas normas que además sustentan esto, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, sobre todo a nivel internacional a partir de la CEDAW, que es a nivel de ONU, y la Convención de Belén do Pará a nivel americano, establecen la obligación de los estados de contrarrestar estos patrones de diferencias y sobre todo su dispositivo más evidente, que es las prácticas estereotipadoras, ¿no? Estereotipantes. Quiero decir con esto que esto es una responsabilidad del Estado, no es solo una responsabilidad particular, ¿no? Por eso digo, desde el lugar de actores del sistema de justicia, esto lo tenemos que tomar de una manera mucho más seria que como una cuestión personal o de sentimientos, que es como a veces algunos operadores lo toman. Pero a su vez, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, como mencionó la doctora Mafía, específicamente menciona a la violencia simbólica como un tipo de violencia específica. Entonces, el problema no son las normas. En las normas está prohibido y está asignada la responsabilidad del Estado. El problema es cómo eso se lleva a cabo, por ejemplo, en los operadores y las operadoras del Servicio de Justicia, que es lo que a mí me compete, y por eso les vengo a contar algunos casos o algunos estereotipos que nosotras advertimos en el litigio de casos de violencia de género. Voy a repetir un poco lo que dijo Raquel, pero me parece que es especialmente interesante, aparte de verlo en el ámbito del derecho y sobre todo el derecho penal, que es la herramienta más fuerte, porque además el derecho históricamente ha usado los estereotipos y sobre todo los estereotipos de género para reforzar esta diferencia estructural entre varones y mujeres. Recordemos que los derechos patrimoniales, por ejemplo, de las mujeres, estaban negados en el Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿no? Y las mujeres, para disponer de sus propiedades, tenían que pedir permiso a sus padres o, si estaban casadas, a sus maridos. Recién en los años 20, digamos, hubo una reforma del Código Civil que permitió a las mujeres acceder a algunos de sus derechos patrimoniales. Lo mismo pasaba con sus hijos, con, digamos, la conocida patria potestad, recién en los años 80 esas cosas se pudieron modificar, o sea que el derecho es proclive a sostener y a refundar permanentemente esta desigualdad estructural que da base a la violencia de género. Como les decía, hay nosotros podemos identificar estereotipos vinculados a las mujeres y estereotipos vinculados a los varones, siempre en este mismo círculo, en esta misma lógica de sostener este status quo discriminatorio. Respecto a las víctimas, todos los estereotipos confluyen a verla como también cogeneradora del hecho ilícito, como también responsable de los hechos. Hay algunos estereotipos que están asociados a las conductas previas o a características de las mujeres y otros que están asociados a la conducta que toman las víctimas durante los hechos o con posterioridad a los hechos. Con respecto a los estereotipos de las mujeres sobre sus conductas previas o características, muchas de ellas ya las mencionó Raquel, tienen que ver con cómo iba vestida, si salía de noche, qué tipo de amigos tenía, si estudiaba o no estudiaba, si trabajaba o no trabajaba. Y acá el estereotipo es no asumir, digamos, son mujeres que no han seguido el mandato clásico de quedarse en su casa, ¿no? O ser mujeres buenas o niñas buenas que estudian o limpian a gusto.
A eso se suma, como decíamos antes, las interseccionalidades. Digamos, todavía el estereotipo es más fuerte y más discriminador respecto de las mujeres pobres, las mujeres migrantes, las mujeres campesinas, las mujeres que sufren adicciones. Y sobre todo, esto es más grave para el colectivo LGTB. Hay mucho estereotipo vinculado con la diversidad sexual, con su permanencia, su pertenencia a grupos, a la noche, a la promiscuidad, al ejercicio del trabajo sexual, a alguna degeneración, ¿no? Como decían antes en uno de los ejemplos, un homosexual tiene un programa para niños, como marcando que ahí hay alguna enfermedad. Todas estas características influyen y se comparten entre los, digamos, hay una interacción entre los medios de comunicación y la justicia, porque además los y las actoras y actrices del sistema de administración de justicia también son parte de la sociedad y también leen los medios y también se empapan de eso. Y a su vez los medios de comunicación toman claramente lo que deciden las y los jueces como productores importantes de estas decisiones tan trascendentes. Como les decía, también hay estereotipos que están vinculados con la conducta de las víctimas durante los hechos o con posterioridad a los hechos. Y esto se ve muy claro en los delitos sexuales. Raquel también mencionaba, para nosotras es muy difícil muchas veces probar que en algunos hechos no hubo consentimiento de las víctimas, porque muchas veces los y las operadores del sistema de justicia interpretan el consentimiento a partir de estereotipos. Hay estereotipos muy fuertes vinculados con la pasividad sexual de las mujeres, de la disponibilidad de las mujeres, o la exigencia de que las mujeres en el momento griten o después denuncien o se resistan a los ataques sexuales. Un caso muy claro de eso fue, conocido por todos, el caso La Manada, ¿no? Donde se le adjudicaba a la víctima con una actitud negativa no haber hecho la denuncia enseguida o no haber gritado o no haber huido del lugar de los hechos, ¿no? Esto está puesto en la mirada de que la mujer debió haberse resistido de una manera particular y no considerar que, por ejemplo, ella puede haber temido por su vida, ¿no? Un caso que se está resolviendo ahora en Mar del Plata es el de Lucía Pérez, que también lo deben conocer. Aunque parezca increíble, se está debatiendo en juicio si hubo consentimiento o no de parte de ella por haber llegado intoxicada a una relación con ella siendo menor de edad, con 3 hombres mayores, en un acto muy violento, pero se está alegando, digamos, los jueces todavía están pensando si en ese caso no hubo algún consentimiento válido. Todo esto tiene que ver con cuál es el rol que se le asigne, cuál es el deber que se le asigne a una mujer, por ejemplo, en un caso de violencia sexual. Bueno, como decía antes, ¿cuál es la contracara de esto? ¿Cuál es el estereotipo de los varones en los casos de violencia de género? Hay algunas características que uno podría pensar en principio que son positivas, pero que tienen claramente un impacto negativo en el litigio de estos casos. Por ejemplo, cuando un varón para defenderse dice o muestra un estereotipo de buen padre, de profesional, ¿no? Como que si un profesional no pudiera ser un agresor en un caso de violencia de género, ¿no? Estos son estereotipos positivos, digamos, hacia los varones. Y después características negativas que también impactan en la consideración del hecho. Por ejemplo, la inevitabilidad hormonal de los varones para resistirse a una agresión sexual. El otro día una fiscal que trata casos de secuestros extorsivos nos contaba que hay un código entre los secuestradores que es no secuestrar mujeres porque después es inevitable violarlas, ¿no? Como que ellos mismos se ponen algún límite porque saben que si hay una mujer la van a violar. Bueno, esto es parte de un estereotipo de considerar que los hombres no pueden resistir un instinto animal y que en esos casos, cuando hay una mujer, tienen que violarla. Después otro estereotipo muy arraigado es el de los celos, ¿no? El de la enfermedad que le genera a los hombres ver a una mujer con otro hombre o que trabaje, como siempre formas de justificación de la actuación violenta. Esto deriva en que en los hechos, cuando uno relata un hecho de violencia de género, tiene que luchar, como decía, contra una formulación del hecho que está basada en 2 clases de estereotipos, no solo sobre las mujeres, sino también sobre los agresores.
y que en general son estereotipos que tienden a justificar. Hace poco escuchamos en un juicio que un abogado defensor decía, bueno, esto nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, ¿no? En un intento de una tentativa de femicidio. Como esta forma de naturalizar los hechos para los varones. Otra de las cosas que se suelen ver en el litigio de los casos y que tiene que ver también con estereotipos es la presentación de los casos como hechos aislados, ¿no? Si nosotros no podemos empezar a ver estos hechos como dentro de una violencia estructural, sino como casos de un hombre loco, violento, celoso, que mató a una mujer esporádicamente, gracias. Esto también es una forma de volver a dar fuerza y de reforzar los estereotipos de género nocivos. En particular, antes lo mencionaban también, la Defensoría del Público tiene un trabajo muy interesante, que es una guía para cubrir este tipo de casos vinculados, no me quiero equivocar, para el tratamiento periodístico responsable de identidades de género, orientación sexual e intersex, que se hizo como consecuencia de cómo se cubrió el caso del travesticidio de Diana Zacayán en el año 2015, que a nosotras también nos ayudó mucho, porque para nosotras también litigar ese caso fue muy importante para cambiar las prácticas de cómo debía investigarse y litigarse un caso de un travesticidio, como fue el caso de Diana y como, bueno, por suerte así lo tomó el tribunal que condenó al imputado, sobre la necesidad de visibilizar los hechos, no como casos aislados, sino empezar a mostrar, a desarmar el estereotipo, sobre todo que recae, como decíamos, en la comunidad LGTB, de cuál es la violencia estructural que hay atrás, para empezar a desandar también estos patrones y empezar a entender cuál es la lógica de ese tipo de casos. Para resolver eso, uno de los consejos que da la Defensoría del Público es conocer cómo son los casos, ¿no? Y esto me parece que es una de las primeras propuestas que yo me atrevo a hacer. Empezar a hablar en general con las organizaciones de mujeres o LGTB para empezar a entender cómo son estos casos, cuáles son las particularidades que hay detrás de cada uno. Entonces, si tuviera que, para ir terminando, pensar en alguna propuesta, que además queda bien como cierre de todo el panel, en esta interacción que tenemos que tener o tenemos que empezar a pensar entre los medios de comunicación y las y los periodistas y las y los actores del servicio de justicia, es empezar a conocer cuáles son las características que tienen cada una de estas violencias para poder, como decíamos antes, la asignación de estereotipos de género es asignar a una persona las características de un grupo. Bueno, empezar a desandar eso y ver cuáles son las características de cada una de las víctimas, de cada uno de los agresores. No dan, por supuesto, determinadas cosas para litigar un caso. Esto, como decíamos antes, es una responsabilidad además del Estado. Entonces, el Estado, en nuestro caso en particular, que ya ejerce una fuerza importante a través de la imposición del derecho, además tiene que pensar no solo en modificar las leyes, como decíamos antes, hay muchas leyes que son muy buenas para empezar a desandar este camino, sino empezar a pensar en políticas públicas activas para también cumplir, digamos, con la obligación internacional que tiene la Argentina. Y esas políticas públicas pueden darse a través de la capacitación, a través de la sensibilización, a través de la visibilización de estos casos y sobre todo, como decimos nosotras, digamos, desde la UFEM, que es nuestro cometido, digamos, por mandato de la Procuradora, que en su momento creó la unidad, es incorporar la perspectiva de género, ¿no?, en la investigación y el litigio de estos casos. ¿Esto qué quiere decir? Justamente eso, ¿no? Empezar a desandar estos caminos, estos prejuicios que ya funcionan en el sistema, porque es más fácil, como decíamos antes, pensar y tomar decisiones con algo que uno ya tiene instalado en la cabeza y empezar a ver las particularidades que tienen este tipo de casos para poder entender además cuál es la violencia estructural que hay detrás de estos casos y que estos no son casos aislados, sino parte de un fenómeno general. Por eso, digamos, a modo de cierre, para no pasarme del tiempo, me parece que es importante que empecemos a ver estos prejuicios, digamos, como decía Einstein, es más fácil destruir un átomo que un prejuicio, y empezar a pensar en conjunto cuáles son las
a detectar cuáles son los estereotipos, pero a desandarlos además con herramientas concretas, con dispositivos concretos. En el caso del Ministerio Público, nosotros tratamos de hacer guías, protocolos, instrucciones generales que muestren a las y los fiscales cómo debe investigarse con perspectiva de género. O sea, qué es en el caso concreto investigar con perspectiva de género. Y así empezar a generar como un círculo virtuoso en el intercambio de información, en el conocimiento de los casos y avanzar para poder desterrar este dispositivo que es tan claro, que es el de la asignación de estereotipos de género, para desalentar y terminar con la violencia de género. Bueno, gracias.